El trabajo que voy a explicar se titula La irregularidad de fase, un enfoque conceptualmente simple y eficaz para caracterizar los registros electroencefalográficos de los pacientes con epilepsia. Para entenderlo, voy a explicar las diferentes partes del título. Primero de todo, vamos a ver qué son los registros electroencefalográficos. La electroencefalografía es un método para registrar la actividad eléctrica del cerebro, usando electrodos. Los electrodos son unos contactos metálicos capaces de obtener esta información eléctrica. Los electrodos pueden ser extracraneales, si estos están colocados en la superficie de la cabeza, o bien, como los que usamos en este estudio, intracraneales. Como se ve en la imagen, estos electrodos van colocados en la superficie del cerebro. Para ello se tiene que abrir el cráneo, como en el primer caso, o bien hacer pequeñas incisiones en la cabeza, hasta llegar al cerebro, como en el último caso. Los electrodos intracraneales nos permiten obtener esta información eléctrica de forma más exacta, ya que estamos más cerca del origen de esta actividad eléctrica producida por las neuronas. Aquí podemos ver un ejemplo de esta actividad eléctrica, lo que se denomina señales electroencefalográficas o EEG. Para una persona sana, sin alteraciones neuronales, las señales oscilarían de diferente forma en función de las actividades que haga esta persona. Dormir, pensar, despertarse. Sin embargo, las señales se pueden alterar debido a problemas en el cerebro, como por ejemplo diferentes enfermedades neurológicas, el Alzheimer, Parkinson, la epilepsia, entre otros. En este trabajo estudiamos la epilepsia. La epilepsia afecta a un 1% de la población mundial y es un trastorno del cerebro en el que ciertos grupos de células tienen un exceso de descargas eléctricas. Como hemos visto antes, la electroencefalografía se encarga de medir esta actividad cerebral. Entonces, si medimos esta actividad durante un ataque epiléptico, veríamos algo similar a lo que vemos aquí. Las señales pasan de tener oscilaciones normales a tener un exceso de actividad eléctrica. Este exceso de actividad eléctrica se conoce como ataque epiléptico. Entonces, ¿para qué usan estos registros electroencefalográficos la epilepsia? La mayoría de los pacientes epilépticos pueden interrumpir o prevenir los ataques epilépticos tomando medicación. Sin embargo, un 9% de los pacientes sufre lo que se conoce como epilepsia farmacoresistente focal. Es decir, los ataques epilépticos no se controlan tomando medicación y se tienen que encontrar otras terapias para ellos. Aquí estudiamos la epilepsia focal, donde estos ataques epilépticos se originan en una parte localizada del cerebro. La pregunta es, ¿dónde se localiza el foco epiléptico? Actualmente los médicos especializados miran las señales electroencefalográficas para intentar encontrar el foco. Una vez se encuentra este foco, los neurocirujanos quitarían esa parte del cerebro. En la mayoría de los casos, estos pacientes no volverían a tener ataques epilépticos. Sin embargo, esto ocurre en un 40% de los casos. En los demás volverían a tener pequeños ataques epilépticos o bien volverían a tenerlos como antes de la cirugía. En este trabajo vamos a estudiar las señales que no contienen ataques epilépticos. Estas señales están alejadas un cierto tiempo del ataque epiléptico en sí. Estas señales se conocen como señales libres de ataques y tenemos dos tipos de señales. Señales focales, aquellas que se registran en el hemisferio donde se origina el ataque epiléptico, o bien señales no focales, señales que se registran en el hemisferio opuesto. En este estudio trabajaremos con señales procedientes de 5 pacientes que sufren con epilepsia farmacoresistente focal. En total, tanto para señales focales como no focales, tendremos 3.750 señales. ¿Qué vamos a hacer con estas señales? Pues vamos a realizar un enfoque para caracterizar. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a aplicar técnicas de análisis electroencefalográficas para sacar información de las señales focales y no focales. Con estas técnicas ayudaremos a los médicos a intentar localizar el foco. Pero en este trabajo lo que queremos hacer es encontrar diferencias entre señales focales y no focales. Para ello aplicaremos diferentes técnicas. La primera de ellas es medir la sincronización de las señales. La sincronización es el fenómeno cuando varios eventos ocurren en un determinado orden o a la vez. Entonces queremos ver esta sincronización entre las señales focales y después entre las diferentes señales no focales. Aquí tenemos un ejemplo sencillo con metrónomos que se utiliza para llevar el compás en la música. Podemos explicar la sincronización de las señales de ambos tipos con esta simplificación, pero hay que tener en cuenta que el proceso es mucho más complejo. Para las señales no focales vemos que los metrónomos van descompasados, queriendo decir que no están en sincronización. En cambio, para las señales focales ocurre lo que vemos en los metrónomos de la izquierda. Van en sincronía y se mueven a la vez o de forma muy similar. Entonces, las señales focales, aquellas que se registran en la parte del cerebro con el foco epiléptico, están más sincronizadas que aquellas que no se encuentran en el foco.
De esta manera caracterizamos las señales con esta propiedad. Sin embargo, la sincronización no es la principal técnica de nuestro estudio. El principal enfoque es la irregularidad de fase. Entonces, vamos a explicar qué quiere decir esta irregularidad. Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Vamos a simplificar la señal electroencefalográfica con una señal periódica. Una señal periódica es aquella que se va repitiendo de forma exacta en todo el tiempo. Como vemos arriba, tenemos el ejemplo más sencillo de señal periódica, que es una señal sinusoidal. La parte que se repite se llama periodo. Sin embargo, en nuestro estudio no nos interesa quedarnos directamente con esta señal, queremos obtener su fase. La fase indica la posición de la señal en una vuelta de circunferencia. Cada periodo indica una vuelta de circunferencia. Como vemos abajo, obtenemos la fase y como vemos en naranja, un periodo. Como hemos obtenido la fase de una señal periódica, obviamente pues esta también será. La señal periódica presentada no contiene ninguna irregularidad. Vemos que tiene una forma definida en cada momento de tiempo. Lo mismo pasa con la fase. Sin embargo, cuando añadimos una cantidad de irregularidad o ruido, esta señal se distorsiona. Como vemos tanto la señal como la fase, observamos unas perturbaciones. Estas perturbaciones se pueden encontrar en las señales electroencefalográficas y el origen de estas irregularidades puede darnos información para caracterizar las señales. Entonces la pregunta es, ¿la cantidad de irregularidades puede ayudar a diferenciar las señales focales y no focales? Lo que hemos visto indica que sí, hay diferentes irregularidades en las señales focales y no focales. En concreto, las señales originadas en el foco tienen menos perturbaciones que las no focales. La ausencia de estas irregularidades está inducida por el propio proceso epiléptico, aunque no estemos directamente mirando el ataque. Quiere decir, de forma simplificada, que las señales registradas de las partes del cerebro involucradas en el ataque tienden a sincronizarse de forma más fácil, como hemos visto antes, y a ser más regulares, indicando que la epilepsia es un proceso que ordena las señales. Entonces, ¿por qué nuestro método de regularidad de fase es conceptualmente simple y eficaz? Básicamente por varios motivos. Como hemos visto, el concepto es fácil de entender. Además, es rápido de aplicar computacionalmente. Esto quiere decir que obtener el resultado para varias señales se hace en poco tiempo. De esta forma podremos analizar muchos pacientes de forma eficaz, ayudando así al diagnóstico antes de la cirugía. Por último, no necesitamos analizar el ataque epiléptico en sí. Simplemente analizando señales en periodos separados al ataque es suficiente para ver diferencias entre señales focales y no focales. Esto es muy bueno para el paciente, ya que sufrir un ataque le produce una serie de problemas, convulsiones, movimientos musculares involuntarios, pérdida de conciencia. De esta forma, no hace falta esperar hasta que se produzca el ataque epiléptico en sí. Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España y de la Agencia Estatal de Investigación. Para cualquier pregunta, no dudéis en contactarnos.